Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Y te exaltamos. Oh Señor. Oh Señor. Te adoramos, Rey. Te exaltamos. Y te exaltamos. Y te exaltamos. Oh Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Y te Bien, amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día. Jueves queremos bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos exaltar al Dios Todopoderoso. Gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a tu casa y poder llegar a tu hogar, llevar un poco de palabra de Dios. Queremos consolar y queremos traer respuesta de Dios a su vida para lo que estamos pasando. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos permita acercarnos a Él, que nos permita conocer a Él y tener una relación con Él para podernos hacer tu voluntad como Él así lo desea. Hoy yo quiero invitar a usted que abra su Biblia, dando una Biblia, el primer libro de Juan. Vamos a hablar un poco de lo que es el miedo, lo que nos ha afectado, lo que está matando a muchas personas. Vamos a hablar del miedo, de cómo ser libres de este espíritu de miedo, ser libres del miedo, porque el temor ha hecho con que muchas personas se hayan encerrado, muchas personas se hayan enfermado por el mismo temor, el miedo a hacer las cosas, el miedo a ver la realidad, el miedo al ver la vida en sí. Primera de Juan 4:18 dice el Señor en su palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre Celestial. Te alabo a ti, te bendigo a ti, oh Dios, y te glorifico a ti, oh Todopoderoso. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablándonos al corazón, que sea tu Espíritu Santo, Dios, manifestando tu poder, tu gloria y tu majestad en esta noche, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, el propósito de esta mañana, el propósito de este día, es saber que el miedo es el enemigo más peligroso que tiene el hombre.
El miedo es el enemigo más peligroso porque es lo que te hace encerrar, es lo que te hace retroceder, es lo que hace ver su capacidad humana y no la capacidad de Dios. El pueblo de Dios pereció en sus guerras, en sus conquistas por miedo. No pudo conquistar, no pudo avanzar porque tuvieron miedo a ir más allá. Y también saber que el miedo es el arma más efectiva usada por el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. Porque si usted tiene miedo, usted no hace muchas cosas. Si usted tiene miedo, usted no tiene la capacidad de afrontar las dificultades, de afrontar los problemas, porque el miedo te paraliza. El miedo no te deja mover. Entonces el enemigo usa el miedo para que usted no vaya más allá. Y también saber que a causa del miedo hay gente que sufre destrucción material, degradación moral y aniquilación espiritual, porque eso es causado por el miedo. El miedo es un espíritu que viene a su vida y te hace acobardar en la vida. Por ejemplo, cuando Goliat salía y afrontaba y criticaba y hablaba en contra del ejército de Israel, Goliat había causado un pánico en todos los soldados de Israel. Goliat había causado miedo. Los soldados tenían miedo a Goliat. Y los filisteos habían mandado solo a Goliat como soldado. Y todos los soldados de Israel estaban temblando de miedo porque miraban algo grande. Miraban a un hombre enorme con muchas armas. Entonces el miedo nos hace ver lo que él tiene, lo que el enemigo tiene, no lo que tenemos nosotros. Y ningún soldado de Israel tuvo la capacidad de ver más allá. Nunca tuvo la capacidad de ver al Dios verdadero, lo que Dios puede hacer. David fue el único que vio lo que Dios tenía. David fue el único que vio lo que Dios podía hacer. Entonces, cuando Goliat salía a gritar y todo eso, la gente con miedo no salía. Estamos pasando lo mismo que hoy. Israel vivió un pánico que está viviendo la humanidad hoy con el COVID-19. No lo digo que no vaya, ahí está el COVID, pero lo que pasa es que ha causado un pánico y muchas personas han muerto no por el COVID, sino por depresión, por el mismo miedo de estar encerrado, el mismo miedo a ser contagiado, y llevó muchas personas a morir por eso. Entonces no murieron por la enfermedad, pero murieron por el miedo a la enfermedad, lo que puede causar la enfermedad. Entonces, podemos darnos cuenta que hoy en día el COVID-19 dejó descubierto el miedo que tienen las personas a la muerte, el miedo que tienen las personas a perder sus familias, el miedo que tienen las personas a relacionarse, a entregar sus vidas a Dios, incluso las personas cristianas, que sabemos que vamos a morir, que sabemos que tenemos que presentarnos ante Dios, que sabemos que eso es algo que todos vamos a tener que pasar, pero nos hemos quedado con miedo. Hay personas que llevan 6 meses, 7 meses que no han salido de sus casas por el miedo al COVID. Y hay personas que no salieron de sus casas y murieron, fueron contagiadas en sus casas. O sea, está bien que usted tome precauciones, pero no permita que el miedo tome el control de su vida. Porque si usted permite que el miedo tome el control de su vida, estamos perdidos. Estamos perdidos porque la fe en Dios, la confianza en Dios es que los mantiene con vida, es lo que nos mantiene con aliento, y no podemos dejar que el enemigo venga y nos meta el miedo a cualquier cosa y no vamos a ir a ningún lugar, no vamos a tomar nada, no vamos a comer nada, no vamos a comprar nada. ¿Por qué? Porque el miedo ha causado un pánico a nosotros. Hasta que David destruyó a Goliat, el pueblo de Israel tuvo el coraje de salir de las cuevas, tuvo el coraje de salir a pelear con los filisteos, porque los filisteos no tenían nada. Los filisteos lo único que tenían era Goliat. Había causado miedo. Y lo mismo causa el diablo con el pueblo de Dios. El diablo a la humanidad ha causado miedo. Miedo. Y por el miedo la gente muchas personas tienen más respeto al diablo que al mismo Dios. Por el miedo que ha sido causado por el diablo. Mire 2 Timoteo 1:7. Mire solo lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía y miedo es lo mismo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el miedo? Primero, el diccionario dice que es una sensación provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y la mayoría de la gente siente miedo por algo imaginario, que ellos lo creen, que ellos lo fabrican en sus mentes y ahí están, que no pueden ni siquiera mover. Es un temor imaginario, eso una cobardía. También dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurriría un hecho contrario a lo que se desea. Eso es el miedo. Significa temor, espanto, miedo, pero también indica cobardía, timidez y vergüenza. El mundo lo define como una emoción negativa, pero la Biblia lo define como un espíritu. No lo crea que el miedo es una emoción, el miedo es un espíritu, porque dice que Dios no nos dio espíritu de miedo. ¿Sí? No nos dio espíritu de miedo, sino que espíritu de poder. Entonces, ¿de dónde viene el espíritu de miedo? Solo puede venir de algún lugar. Viene del enemigo, porque el enemigo es el que tiene miedo. Y usted puede dar lo que usted tiene. Entonces, el enemigo nos da el miedo porque es lo que él tiene. Y también debemos darnos cuenta que el miedo solo puede ser tratado con armas espirituales. No es que usted va a comprar una pistola va a comprar un armamento. No. Es solo con armas espirituales. El orar, el ayunar, el buscar a Dios, el cubrirse con la sangre de Cristo, eso te va a proteger del miedo. Porque qué triste son personas que llegan a sus casas y van a dormir y andan viendo bajo la cama y andan viendo atrás de las puertas y andan viendo dentro de los armarios. ¿Por qué? Por el miedo. Y no hay nada. Algo que vino a sus mentes porque es algo espiritual. Pero si usted se pone de rodillas y se pone a orar y se pone a clamar a Dios, todo eso miedo, todas esas cosas que ven en su mente, toda esa imaginación que envía el diablo va a desaparecer de su mente y usted va a dormir tranquilo. Y usted va a estar tranquilo. Porque no nos dio espíritu de cobardía. Dios no nos llamó a la cobardía. Dios nos dio vida para que tengamos vida en abundancia. Nos llamó a ser valientes, nos llamó a ser fuertes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No digo que seas cobarde. O sea, porque Él está con nosotros. Porque nuestra fortaleza es Dios. Es Dios. Cuando David fue a pelear con Goliat, ¿qué fue lo que dijo David? Te vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. O sea, cuando usted dice, nos debemos clamar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, reforzarnos de Dios, llenarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos va a sacar de todos esos problemas. También, ¿cómo entró el miedo al ser humano? Porque antes el ser humano no tenía miedo. Mira el libro de Génesis 3:10 dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondía. Antes que Adán y Eva probar el fruto prohibido, el miedo no existía. No existía. Tanto que Eva hablaba con la serpiente y no tenía miedo. Si usted viene una serpiente hoy en día, ¿qué pasaría con usted? Usted agarra guinda. Entonces, yo no tenía miedo. ¿Cómo entra el miedo en las personas? El miedo entra por un pecado. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, porque Dios le había dicho, no coma del fruto que sale en medio del huerto. Cuando ellos comieron del fruto prohibido, ellos abrieron una puerta para que el espíritu de miedo entrara y gobernara sus vidas. Por eso Adán, cuando Dios le llamó, Adán le dijo a Dios, es que tuve miedo, pero si él no sabía lo que era el miedo. El miedo
cuando usted peca, ¿por qué tuvo miedo Adán? Porque Adán sabía que Dios es un Dios recto, es un Dios limpio, es un Dios puro, es un Dios sano, y Dios va a castigar todo lo que es pecado. Entonces, el miedo nos hace huir de la corrección. Por miedo mentimos a las personas porque no queremos que se sepa la verdad. No queremos que la gente conozca lo que somos realmente. Entonces mentimos a la gente por miedo. Entonces cuando el miedo entra, el miedo trae consigo un montón de cosas. No es solo cuestión de que tengo miedo. No. Es que Adán no quería que descubriera quién era Adán. Muchas veces tapamos una personalidad, tapamos una imagen. Y no queremos que la gente lo sepa la realidad porque tenemos miedo que la gente descubra quiénes somos nosotros. Por ejemplo, la clase política principalmente vive de reputación. Y tienen miedo que la gente saque los trapos al sol. Entonces mienten constantemente la mayoría de los políticos cuando se ve involucrado en cualquier cosa. No, es que yo soy una persona honesta, yo soy una persona aquí, pero ya entró el miedo porque siempre que viene un pecado en nuestras vidas, entra el miedo porque tenemos miedo. No queremos que descubra lo que somos realmente. Por eso la Biblia dice que tenemos que decir la verdad siempre. Sea vuestro hablar sí, no. Para que el miedo no gane ventaja en nuestras vidas. Entonces, después de ese pecado de Adán, todos nosotros hemos sido atacados por algún tipo de miedo que nos hace huir en vez de afrontar los problemas. Y usted ha visto en cualquier lugar, pasa en las relaciones, pasa en las parejas, cuando uno de la pareja tiene otra persona y es confrontado por su pareja sobre la supuesta amante, ¿qué es lo que dice? No, es que no sé qué, que aquí, que allá. ¿Por qué? Por el miedo a ser descubierto. O cuando caen los mensajes por teléfono y todo eso de mi amor, de mi vida, que no sé qué. ¿Y esta quién es? No, es que una amiga, que aquí, que allá. Porque el miedo a ser descubierto. Porque es más fácil resolver los problemas diciendo la verdad. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el miedo es algo que proviene del diablo. Y como el diablo es alguien mentiroso, él siempre se va a esconder atrás de la mentira. Y cuando hacemos eso y nos comenzamos a mentir para tapar algo, estamos haciendo lo mismo que el diablo. Estamos ocupando las armas del diablo y nos hacemos iguales a él. Porque estamos haciendo lo que él tiene. ¿Por qué? Porque el diablo tiene la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces, entró Adán por desobedecer a Dios. Y entró, y el pecado hoy se adueñó. Hoy por más que usted quiera, ya lo que es el miedo, la mentira, es parte del día. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros debido al pecado de Adán. Cristo murió en la cruz del Calvario para que podamos nosotros correr a la cruz y limpiarnos de todo pecado, pero ahí está en el aire. Siempre tenemos que estar luchando con eso hasta que vayamos con el Señor Jesucristo. Vamos a estar peleando con eso. Lucha día con día de no hacer caso, de apartarnos de la mentira, de apartarnos del miedo, de apartarnos del pecado, o sea, de apartarnos de aquellas personas que nos acercan al pecado. Desobedeció a Dios. Y fíjese solo, viene Dios y pregunta a Eva. ¿Qué fue lo que dijo Eva? La serpiente. Entonces, el miedo hace con que yo huya de mi responsabilidad. Soy mentiroso, soy miedoso y huyo de mi responsabilidad. ¿Cuántas personas dicen, ay, es que yo no he sido nada en la vida por mis papás? No, usted está huyendo de su responsabilidad. Es que siempre has tenido miedo a afrontar los problemas. Siempre has tenido miedo a afrontar la vida en sí porque el diablo te llenó de miedo e hizo con que usted no fuera nadie. Y usted ha pasado toda su vida en su casa sentado
esperando que su mamá, que su papá, que su abuela le lleve de comer. Y usted nunca se paró para trabajar, nunca se paró para hacer algo, nunca se paró para someter a un jefe o una jefa. ¿Por qué? Porque me va a gritar y me voy a sentir mal. Por cobardía, por miedo. Y como en la casa, el niño consentido, aunque tenga 40 años, y haya quedado en su casa. Y el miedo hizo de usted lo que es hoy. Pero quiero decir algo, el día de mañana muere la abuela, muere la mamá, usted se queda solo, ¿cómo va a sobrevivir usted? El miedo ha destruido su vida. Y muchas personas no han ido más allá por el miedo. Fíjese que yo quisiera trabajar en tal lugar, pero dicen que ahí hay algo fregado, que los hombres se enojan y gritan. Todas las empresas buenas donde va a trabajar siempre dicen, mire, ¿puede usted trabajar bajo presión? Y la presión es algo que uno la saca hasta el día que la enfrenta. Hasta el día que la enfrenta. Pero si usted siempre tiene miedo de afrontar la presión, siempre va a ser una persona común y corriente, nunca va a llegar a ningún lugar. Porque el diablo te tiene atado. Y tal vez Dios tiene cosas grandes para usted, pero como usted tiene miedo a afrontar los problemas, como tiene miedo a que te grite, como tiene miedo a que te regañe, usted no quiere hacer nada. El miedo te controla. Y ya, personas que llegan a adultos, personas que llegan a viejos y están con el mismo problema. Muchas veces usted ha escuchado en el deporte que la gente dice que el jugador tiene que sacudir la presión. Por ejemplo, si es una final de torneo, que el estadio esté lleno y va a una final en los penaltis. Contados son los jugadores que dicen, mire, yo quiero patear un penalti. Nadie lo dice. Todo el mundo está esperando que pone a otra persona. Pero mientras usted no lo haga, siempre tendrás esa presión y ese miedo y ese temor. No serás un jugador de final. Pablo nunca tuvo miedo. Aún sabiendo lo que le esperaba. Pablo, cuando hacía sus viajes misioneros, él sabía que le esperaban cárceles, sabía que esperaba azotes, pero él nunca tuvo miedo. Porque él sabía en quién había creído. Porque el miedo impide usted ser lo que usted es realmente. ¿Cuántas personas han estudiado, por ejemplo, una carrera? Por ejemplo, han sacado licenciaturas en Derecho, pongamos así, y no ejerce porque no quiere afrontar a los clientes enojados. Ahí tiene el título en la casa. Ve qué galán, pues. Entonces, ¿para qué lo hicieron, pues? ¿Cuántas personas sacaron título y no trabajan porque dicen, no puedo trabajar con eso porque la gente que está en ese ambiente muy enojada? ¿Sí qué tiene? ¿Qué tiene? Es como trabajar en un call center. La gente que trabaja en call center, ¿usted cree que todos los clientes son amables todo el tiempo? Siempre hay problemas en la vida. Pero usted no puede vivir con miedo, porque si usted vive con miedo, usted no va a llegar a ningún lugar. Y Dios quiere liberarle del miedo. El pueblo de Israel estuvo esclavo 400 años. ¿Por qué? Porque tenía miedo a los egipcios. No es porque no tenía la capacidad, porque tenía más gente que los egipcios, pero tenía miedo. Y muchas veces cuando el miedo se apodera de usted, usted se pasa a vivir como el elefante. El elefante amarra cualquier pita en la pata del elefante y el elefante cree que no lo puede mover. ¿Por qué? Porque cuando nació el elefante, ahí lo amarraron a algo bien pesado. Y él intentó liberarse varias veces y no pudo. Y ya cuando está grande, ya está aquí en su mente. Y mucha gente tiene el miedo acá, ya no importa lo que haga con ellos. Ellos ya están colocados acá que ellos no pueden. Ay, es que no puedo. Es que no tengo la capacidad. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor, de dominio propio, podemos dominar el miedo que hay en nuestras vidas y podemos echarlo en nuestras vidas. Pero debemos decidir hacer eso. ¿Y cuáles son los efectos del miedo? Mira el libro de Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Primer efecto, nos lleva a mentira, que veníamos hablando antes. ¿Por qué nos lleva a mentir? Porque tenemos miedo a que se sepa la verdad. Y cuando una persona miedosa tiene miedo a perder su estatus, a perder su posición, a perder su trabajo, a perder lo que tiene, entonces es capaz de hacer de todo para sostenerse ahí. Tiene miedo. Mentimos por temor al castigo. Mentimos por temor a la responsabilidad. Por temor. Las personas no asumen compromisos por temor a no poder cumplirlos. Por ejemplo, la gente siempre, por ejemplo, la gente que se va a casar. Todos sabemos que el matrimonio es una decisión bastante difícil. Pero si usted tiene miedo a la responsabilidad, usted es una persona que siempre va a estar huyendo a un matrimonio, a una relación, a un compromiso. Porque si usted es una persona con espíritu de miedo, usted no quiere afrontar la responsabilidad. La gente dice, es que no sé, fíjese que porque usted no quiere asumir una responsabilidad. El miedo dice, es que va a fracasar, es que no está preparado para eso, es que nadie está preparado para un matrimonio. Nadie. Porque usted no sabe lo que es eso, lo va a saber hasta el día que se case. Porque si alguien dice, mire, yo estoy preparado para el matrimonio, nadie está preparado para el matrimonio, nadie está preparado para los hijos. Cuando los tenga, entonces sí, lo va a estar preparado, se va a preparar. Pero tenemos que ir. No voy a poder estar huyendo y llegar a 200 años pensando, no estoy preparado. No. Porque si usted quiere la persona que está a su lado, usted va a asumir esa responsabilidad por ella o por él. Pero cuando no hay ni siquiera un querer por la persona que tienes a la par, menos va a asumir una responsabilidad. Porque las personas no asumen el compromiso por temor a no poder cumplirlos. Hermano, todos pasamos por eso. ¿Usted cree que todo el mundo cuando se casa dice, mire, vamos a casarnos y nuestra vida va a ser como la de la Cenicienta? No. Un cuento de hadas, no. Vamos a ir conociéndonos día a día y vamos a ir cediendo, vamos a ir quitando de aquí, poniendo de allá, haciendo las cosas así, arrancando el miedo de nuestras vidas, a afrontar una nueva realidad. Por eso miente el hombre. Igual cuando usted tiene temor, cuando usted tiene miedo, usted no ama porque tiene miedo a ser decepcionado. Hay personas que no asumen un compromiso, no quieren amar a otras personas porque tienen temor a que las otras personas los decepcione. Eso es el riesgo que corremos todos. Todos pasamos por eso. Algunos hemos sufrido decepciones en la vida, sentimentales, otros no. Pero por eso no puede estar pensando en eso. Comienza una relación, ame a la persona, entrega el 100%. Pastores, si me destroza el corazón, usted lo vuelve a armarlo. Dios siempre lo vuelve a amar. Y también el miedo detiene los propósitos de Dios. El propósito de Dios no se cumplió totalmente en Adán, porque Adán tuvo miedo a la responsabilidad y comió el fruto prohibido.
¿Por qué? Porque si Adán no hubiese comido el fruto prohibido, no estuviéramos aquí hoy. Porque si no hay pecado, entraríamos directamente al milenio, porque no había pecado. Y todos estuviéramos de viento en popa, papá, de maravilla. El propósito de Dios no se cumplió en Barak. ¿Por qué? Porque Barak tuvo miedo cuando Débora le dijo: Dios te manda a la guerra, papá, general. Y él no quiso. El miedo frena los propósitos de Dios. El pueblo de Dios vagó 40 años en el desierto por miedo a los hijos de Anac. ¿A qué tienes miedo tú? ¿A qué tienes miedo? ¿Qué es lo que no te permite ir más allá? ¿Qué te impide conquistar lo que Dios tiene para usted? El propósito de Dios se hizo realidad en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no tuvo miedo en sacrificar a Isaac para Dios. Y Isaac era todo lo que quería, era todo lo que tenía Abraham, pero él no tuvo miedo en sacrificarlo para Dios. ¿Qué te impide? ¿Cuál es el miedo que tiene? Y para terminar el libro de Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por temor qué? Por temor de la muerte. ¿Qué quiere decir Dios? Que vamos a morir. Porque el diablo nos provoca miedo. ¿Por qué? Porque el diablo nos transmite el miedo, porque es lo que él tiene. El diablo tiene miedo al infierno. Él no quiere ir al infierno porque sabe cómo es el infierno. Y por eso la televisión o los medios de comunicación siempre están presentando una imagen sana del infierno. Y mucha gente quiere ir al infierno porque cree que al infierno va a haber bailongo, va a haber pachanga, va a haber fiesta, rock and roll y drogas, mujeres desnudas y todo eso. Y mucha gente, la imagen que el diablo ha logrado dar a la gente, que el diablo no es malo, que el infierno es bueno, que usted va a estar en amistades, usted va a estar en grupo y va a divertir y va a gozar y todo eso. Pero el diablo tiene miedo al infierno. Entonces él quiere revertir esas cosas, quiere que la gente tenga miedo al cielo. Y hoy la cantidad de personas que están decididas a ir al infierno es más grande. Porque la gente hoy, muchas personas hoy prefieren ir al infierno que ir al cielo. ¿Por qué? Porque el diablo les ha lavado el cerebro. Y como el diablo logró eliminar esa imagen que tenía de antes, y hoy hasta el diablo es bueno. Que siempre las imágenes que presentan del diablo, las caricaturas, entonces la gente dice: el diablo no está malo. Porque él tiene miedo al infierno y quiere hacernos creer que el infierno es mejor que el cielo. Y por eso hoy la gente ya no le importa tanto a Dios. Porque están creyendo lo que él vende. Porque el miedo también es el arma que usa la mayoría de las sectas y religiones. Hay muchas sectas y religiones. Cuando usted quiere salir, usted es perseguido, usted es amenazado, y la gente te amenaza como que te van a sacar los ojos, los cuervos, no sé qué, y que Dios te va a castigar, y que Dios te va a matar, y que va a venir. O sea, esa usa las sectas, son armas diabólicas. Iglesias del diablo que usan las cosas del diablo para amenazar a su gente. Y eso es lo que sucede hoy en día. Debemos apartarnos, debemos acercarnos a Dios, debemos conocer a Dios, relacionarnos con Dios. Porque para vencer lo que es el miedo, debemos primero entregar todo a Jesús. Entregar nuestras vidas a Jesús por medio de un intercambio de vidas. La Biblia dice: el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo,
para la vida la guardará. Porque la raíz del miedo es el temor a morir. Es el temor a morir. Si quieres tener vida abundante, sin miedo y sin temor, debes morir a tu vieja vida, porque la vieja vida, la vida humana, la vida carnal es la que tiene miedo. La vida espiritual no tiene miedo. Entonces, ¿qué debe hacer? Entregue su corazón a Jesús y deje que Jesús dirija su vida, deje que Jesús tome el control de su vida. Y cuando Jesús tome el control de su vida, el miedo se va a apartar de usted, el miedo se va a alejar de usted y va a poder vivir esa vida en abundancia que Dios le puede dar. Pero abandone las cosas materiales, abandone las cosas carnales, porque Cristo vino para que tengas vida y para que la tenga en abundancia. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre celestial. Te alabo a ti, oh Dios, te bendigo y te glorifico. Te suplico a ti, oh Dios, que seas tú llenando nuestras vidas de ti, llenando nuestros corazones de ti, oh Dios amado. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto. Vamos de gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual. Jamás seré igual. De gloria, en gloria, en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno. We're standing, we will cry, singing we will sing, we're singing holy. Yeah. Because you took on the grave. Hamahashanda, so not even death can shake us. The victor has won. Now heaven has come, and you're taking us higher. And now you're taking